Ya. Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más. Vamos a iniciar la tutoría de emprendimiento y gestión. Por favor, presten muchísima atención para posteriormente poder explicar el trabajo individual, de qué se trata, cuál es el objetivo y qué es lo que queremos, en este caso, aprender el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de las decisiones financieras, pero desde un ámbito muy personal, ¿sí? Desde un ámbito familiar, desde un ámbito individual. Posteriormente, en las clases posteriores, estudiaremos un poquito cómo tomar una correcta decisión financiera, pero desde el ámbito ya de un proyecto de inversión, de un emprendimiento. Ahora vamos a hablar para poder entender las decisiones financieras desde un ámbito, como les comento, individual. ¿Qué es una decisión financiera en primer lugar? Una decisión financiera es la capacidad, ¿sí?, que nosotros tenemos para manejar nuestros ingresos y nuestros gastos, ¿sí? Cada persona tiene una manera muy diferente de organizar tanto sus ingresos económicos y cómo utiliza estos mismos ingresos, ya sea pagando deudas, ¿no es cierto?, ya sea pagando servicios básicos o en cualquier otro gasto. Los criterios que nosotros podemos utilizar determinan mi bienestar económico, ¿sí? Cuando yo hablo de bienestar económico, cuando hablo de bienestar financiero, el bienestar financiero se obtiene cuando de mis ingresos yo tengo un excedente. Y de igual manera, el gasto me permite a mí mantener un determinado excedente. El excedente entre el ingreso y el gasto a mí me proporciona un bienestar financiero, ¿sí? Es decir, el ingreso que produce nuestro trabajo será esta base para definir el ingreso mínimo que se requiere para mantener el nivel de vida deseado y por lo tanto lograr lo que tanto anhelamos, que es ahorrar, ¿sí? Cuando nosotros ahorramos vamos a tener un mayor bienestar financiero. ¿Por qué? Porque puede suceder, ¿no es cierto?, cualquier situación y vamos a tener un fondo donde nosotros podemos poder sustentar esta situación externa que se produzca, ¿sí? Por lo tanto, si este bienestar financiero va a cumplir esta característica, un excedente entre el ingreso y el gasto. Cuando hablamos de, como les comentaba, posteriormente vamos a hablar del emprendimiento, ¿no es cierto?, pero de empresas, de un proyecto de inversión. Se utilizan variantes como, por ejemplo, la rentabilidad sobre ventas, el retorno sobre inversión, periodo de recuperación de la inversión, valor actual neto, tasa interna de retorno. Esto los estudiaremos posteriormente. Pero cuando hablamos en el ámbito familiar, ¿cuál es el método que yo puedo utilizar para enterarme de cómo es mi situación financiera? ¿Sí? Para poder tomar las mejores decisiones financieras. Los pasos que yo voy a seguir son los siguientes. Son un total de 4 pasos. El primer paso que yo voy a tomar es iniciar un diagnóstico económico. ¿Qué quiero decir esto con iniciar un diagnóstico económico? Yo voy a determinar cuáles son mis ingresos, ¿sí? Me voy a preguntar cómo los gasto, cómo los invierto, ¿no es cierto? En el caso de que haya pensado iniciar un negocio, este diagnóstico económico es muy importante. Por lo que yo deseo, ¿no es cierto?, de mi negocio es obtener rentabilidad, no una deuda, sino rentabilidad de la inversión que estoy realizando. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso tiene que ver con analizar la opción de optimizar el gasto. ¿Qué quiere decir esto de optimizar el gasto? De manera personal, vamos a pensar en la forma de empezar un fondo de ahorro, ¿sí? Y de ahí revisar a profundidad los gastos que nosotros estamos realizando mensualmente, con la finalidad de eliminar los gastos que no son significativos y de los cuales nosotros podamos prescindir, ¿sí? ¿Qué sé yo? Tal vez, ¿no es cierto?, gano un salario básico, ¿no es cierto?, y con ese mismo salario tomo o pago gastos corrientes, ¿no es cierto? Pago servicios básicos y me queda un fondo sumamente pequeñito. Este fondo yo no lo debo de gastar, ¿no es cierto? ¿Por qué?
porque es un fondo que me puede servir a mí para sustentar cualquier otra obligación, ¿no es cierto?, que se daría en un futuro. Ya, muy bien. El siguiente es investigar tu nivel de endeudamiento. ¿Qué quiere decir esto de investigar nuestro nivel de endeudamiento? Es recomendable que las deudas no sobrepasen el 30% de nuestros ingresos totales, ¿sí? Si ya han pasado el 30% de nuestros ingresos totales, tenemos que empezar un proceso de reflexión, ¿sí? Para ver cómo podemos sustentar, ¿no es cierto?, esta deuda que ya ha sobrepasado el 30%, ¿sí? Vamos a reflexionar también si es necesario, ya cuando tenemos ese 30% de deuda, asumir una nueva deuda, ¿sí? Vamos a ver si mi capacidad de financiamiento me permite asumir una nueva deuda. Y si no lo permite, pues analizarlo muy bien, determinarlo desde una perspectiva financiera personal y darme cuenta que no voy a tener esta capacidad, ¿no es cierto?, de pago para poder financiar dos deudas que van a sobrepasar ya el 30% de mis ingresos totales. Y el paso número 4 tiene que ver con realizar una evaluación personal y familiar. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos mejorar nuestros hábitos de control financiero. ¿Cómo yo logro controlar estos hábitos o cómo genero este hábito del ahorro? El hábito del ahorro se puede establecer cuando yo me pongo una meta financiera que deseo lograr, ¿sí? Contar con un sistema de ahorro es posible a través de su trabajo, ¿no es cierto? Y siempre se considera la opción de incrementarlo con aportaciones adicionales, ¿sí? Que no solo sean producto del descuento de su salario, sino a través de guardar una cantidad mensual en una cuenta de ahorro, ¿no es cierto?, donde yo podría disponer en poco tiempo de un capital de inversión, lo que son estas famosas pólizas, que por lo general, ¿no es cierto?, están generando interés. No tengo este fondo para derrocharlo, como se dice vulgarmente, ¿no es cierto? Lo tenemos ahí ahorradito para posteriormente, como decíamos, satisfacer cualquier necesidad futura, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más podemos comentar de esto? Cuando hablamos de la capacidad que una persona tiene para poder ahorrar, ¿sí? Recuerden que es muy importante el fijarse metas financieras, ¿sí? Para que mis decisiones se encuentren orientadas, ¿sí?, a esta necesidad de ahorro. Esto facilita cuánto dinero puedo ir ahorrando cada cierto tiempo y a partir de ello poder medir mi nivel de logro, lo que he alcanzado a ahorrar. Mi meta financiera tal vez en el primer mes es ahorrar $10, ¿sí? ¿Qué pasa cuando en los 12 meses que tiene el año he ahorrado $10? Por cada mes ya tengo un fondo de 120, ¿no es cierto?, que puedo disponer, ¿ok? Muy bien, estimados estudiantes, vamos a explicar cuál es la actividad de trabajo autónomo. Permítanme, por favor. Ya, nos dice, actividad de trabajo autónomo, ¿ya le salió tal vez? ¿Sí? Ya, perfecto. Actividad número 7. La finalidad es aplicar las TIC para proyectar costos y gastos, calcular el punto de equilibrio del emprendimiento y el margen de contribución del producto o servicio ofertado. Como les dije, este objetivo lo iremos cumpliendo poco a poco al analizar las técnicas de evaluación financiera. Muy bien, en este caso vamos a investigar acerca de las técnicas que les había mencionado previamente, las cuales son, vuelvo a repetir, rentabilidad sobre ventas, retorno sobre inversión, periodo de recuperación de la inversión, valor actual neto y tasa interna de retorno. Voy a investigar sobre estas técnicas, ¿sí? Y voy a elaborar un mapa mental. ¿Sí? Al saber una pequeña definición, esto me va a permitir asimilar mucho mejor el contenido. Posteriormente, con su información financiera familiar, vamos a desarrollar estos 4 pasos que hemos comentado. Inicialmente, el diagnóstico económico, ¿sí? Posteriormente, vamos a analizar la opción de optimizar el gasto.
Si en el diagnóstico económico yo determino que tengo un excedente, ¿no es cierto? Como decíamos, bienestar financiero, tengo que analizar esta opción de que este excedente no derrocharlo, no gastar, ¿no es cierto? Vamos a investigar nuestro nivel de endeudamiento para determinar si ha sobrepasado el 30%. Y por último, realizar una evaluación personal y familiar para determinar si es posible efectuar el ahorro dentro de sus hogares. Esta es la actividad, estimados estudiantes, que tenemos que realizar. Tal vez alguna pregunta. ¿Sumamente claro? Se me ríen por acá. Muy bien, pues si no hay dudas, ustedes saben que si tal vez en la elaboración del trabajo individual les queda por ahí una pequeña dudita, me pueden escribir al EVA, yo muy gustosa les contesto y vamos viendo cómo nos ayudamos, ¿ok? Eso sería entonces, estimados estudiantes, como les había comentado, tengo que retirarme un poquito más pronto, tal vez por eso hablé como lorito, pero espero que me hayan podido entender. Y si hay dudas, como digo, estoy a las órdenes, ¿sí? Muchísimas gracias, que tengan una muy bonita noche. Nos vemos de aquí en la próxima tutoría.